Chicos, les recordamos que estamos trabajando en la asignatura de tecnología y que yo soy la docente Vanessa Alfaro. Y en este momento nos encontramos en la semana 2 y vamos a realizar este video para explicar las actividades que corresponden a dicha semana. Bienvenidos. Recordemos que los medios de transporte simplemente son máquinas compuestas que fueron creados para facilitar el traslado ya sea de personas o de mercancías de un lugar a otro. Este es un medio mucho más eficaz que realizarlo por sí mismos, ya que muchas veces no podemos cargar esos objetos o no podemos movernos en distancias tan largas porque nuestra propia capacidad o nuestro propio cuerpo no nos lo permite. Recordemos que los medios de transporte pertenecen al grupo de las máquinas compuestas, porque los medios de transporte están conformados por muchas piezas, muchos mecanismos e incluso por muchas máquinas simples. Si miramos un avión, un carro, una bicicleta, todos ellos están conformados por varias piezas. El avión, por decirlo, tiene ejes, tiene motor, tiene tuercas, tiene tornillos y muchísimas otras piezas adicionales para que pueda funcionar. Los medios de transporte aéreo, como todos los medios de transporte en general, han sufrido una serie de cambios, de transformaciones que lo llamamos evolución. Es decir, han ido mejorando y volviéndose más prácticos y más útiles para las personas. Los medios de transporte surgen por la necesidad de transportar personas o cargas a distancias mucho más largas y en tiempos más cortos. Recordemos que un avión puede ser mucho más rápido que un carro y más práctico, porque un carro no podría atravesar el océano, mientras que un avión que viaja por el aire puede hacerlo con facilidad y en mucho menor tiempo. El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento mediante la utilización de aeronaves. En el siglo XVIII, los hermanos Montgolfier construyeron el primer artefacto que se elevó en el cielo. Al año siguiente, Rossier y el marqués de Arlandais realizaron un viaje de 25 minutos a través de París. Una hoguera debajo del globo les permitió ascender. Los primeros globos estaban llenos de aire caliente que se producía al hacer fuego debajo, lo que hace que el globo suba. Si se desea ganar altura, se aumenta la llama del quemador. Para descender, se suelta gas. En 1852, Enrique Fart le dio una forma más aerodinámica y le añadió un motor de vapor. Así nació el primer dirigible. Con los años se consiguieron modelos más rígidos y complejos, como los que construyó Ferdinand von Zeppelin a principios del siglo XX, que podían transportar más de 6 toneladas de peso entre carga y pasajeros. En 1903, los norteamericanos Orville y Wilbur realizaron el primer vuelo de avión con motor. Poco tiempo después, Louis Blériot introdujo la hélice tractora, que constaba del timón en la parte de atrás y un ala única. Más adelante aparecieron los aviones monocasco, que eran más ligeros y robustos. El fuselaje estaba hecho de madera fina, cubierta con tela lacada. Así eran muchos de los aviones que se construyeron para la Primera Guerra Mundial. En 1919 se construyó el primer avión totalmente metálico para servicio comercial, que también se utilizó con fines militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, el bando aliado utilizó mucho el Douglas DC-3. Al final de la Segunda Guerra Mundial apareció el motor a reacción. Aviones como el Comet I británico de 1952 eran más rápidos, pero muy ruidosos. El problema del ruido se solucionó con los motores turboventiladores, como los del Boeing 747 a partir de 1969. En ese mismo año apareció el extraordinario avión supersónico Concorde, que alcanza una velocidad de más de 2 veces la del sonido y es más rápido que una bala de fusil. El motor de un helicóptero produce un flujo de aire descendente y la reacción del aire hace que el aparato suba. Si la fuerza sustentadora es igual al peso del helicóptero, ese se queda quieto en el aire.
Ahora veremos algunos de los medios de transporte usados para viajar al espacio y pasear por él. El cohete es una nave espacial impulsada por un misil. En la misión del Apolo 11, el cohete se llamaba Saturno V, en cuyo interior estaba el módulo de mando llamado Columbia, que es en donde estaban los 3 astronautas. El módulo lunar era un vehículo espacial diseñado para el alunizaje durante el programa Apolo. El rover lunar era un todoterreno que servía para desplazarse por la Luna, que viajaba plegado al módulo lunar. El transbordador espacial es un cohete con un avión, que puede volver a la Tierra, como por ejemplo el Endeavour. Se utiliza para trasladar astronautas a una estación espacial, lanzar satélites, reparar telescopios espaciales, etc. La estación espacial es una construcción que orbita alrededor de la Tierra y sirve como centro de investigación, como por ejemplo la Mir. Mi medio de transporte favorito fue el transbordador espacial, puesto que es mitad cohete y mitad avión. Puede volver a la Tierra y además de eso nos brinda conocimiento sobre el espacio y lo que nos rodea. Vamos a observar con atención el siguiente video que nos da una idea de cómo han ido evolucionando los medios de transporte aéreo. En conclusión, recordemos que los medios de transporte aéreo son aquellos que se pueden mover o se pueden trasladar a través del aire. Por esta característica, ellos son mucho más rápidos y pueden abarcar distancias más largas. Tenemos como ejemplo de estos medios de transporte el avión, la avioneta, el helicóptero y el globo. Inés, del canal Draw Curiosity, me ha retado al Ciencia Clip Challenge. Charlie, para el Ciencia Clip Challenge te reto a que nos cuentes cómo las aves han inspirado la tecnología moderna. Vamos a ver. Desde la antigüedad, el ser humano ha soñado con volar, pero no fue hasta el siglo XVIII que pudimos despegar. No como lo hacen las aves, sino que usando globos gigantes llenos de gas. ¿Cómo hacer volar algo más pesado que el aire? ¿Cómo las aves podían hacerlo? Así que intentamos replicar sus movimientos, pero con pésimos resultados. No fue hasta 1799 que George Cayley descubrió algo revolucionario en la forma de las alas. Un ala fija y curvada provoca una diferencia de presión empujándola hacia arriba, el principio de todo planeador. 90 años más tarde, Otto Lilienthal, un intrépido ingeniero, publicaba Bird Flight as the Basis of Aviation, un completo libro con sus observaciones de aves y sus exitosos vuelos en planeador. Lamentablemente, moriría a sus 48 años, producto de un fuerte viento que impactó su aeronave, haciéndolo caer desde 17 metros de altura. Su trabajo inspiró poderosamente a los hermanos Wright, quienes mejoraron sus diseños, integraron motor y hélices, pero además solucionaron el problema del control. Wilbur Wright se dio cuenta que las aves movían los extremos de sus alas para girar. Basados en esto, los Wright agregaron un sistema para la torsión del ala principal que le permitía a la aeronave girar, convirtiéndola en el primer avión de la historia. A partir de ahí, el desarrollo de la aviación se disparó, pero hasta el día de hoy seguimos usando los principios de los hermanos Wright, inspirados en las aves. En fin, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y no olvides participar del concurso Ciencia Clip. Si tienes entre 14 y 18 años, solo debes hacer un video de divulgación científica y puedes ganar un viaje al CERN y espectaculares equipos audiovisuales. Te dejaré los links en la descripción. Y antes de irme, quiero retar a Javier Santaolalla a explicar cómo funcionan las redes neuronales artificiales. Nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Explica. ¡Chao!
transporte aéreo son muy, pero muy usados en la actualidad porque permiten llevar gran cantidad de personas, gran cantidad de mercancía, gran cantidad de artículos mucho más rápido y a distancias más largas. Ahora nuestra primera actividad de esta semana corresponde a un organizador gráfico. Este organizador gráfico es muy parecido a un mapa conceptual, en el que encontramos en la parte superior o la parte más arriba el concepto más importante de este organizador. En este caso nosotros estamos trabajando con los medios de transporte aéreo. Luego nos aparece debajo de eso un cuadrito en donde nos pide decir por dónde se desplazan estos medios de transporte aéreo. Entonces nos dicen se desplazan por, nosotros debemos escribir ahí por qué medios se desplazan, ya sea por aire, ya sea por agua o ya sea por tierra. Ustedes, dependiendo de lo que hayan aprendido en el video y a lo largo de la explicación, van a colocar por dónde se desplazan. Recuerden, puede ser por aire, por agua o por tierra. Luego nos dicen, algunos ejemplos son, y nos ayudan ya con el primer ejemplo que aparece más a la izquierda, porque debajo de ese cuadro aparece un dibujo de un globo. Eso quiere decir que encima del dibujo del globo vamos a escribir la palabra globe. Luego nos aparece al ladito del cuadrito vacío otro cuadro en donde debemos escribir un ejemplo de medio de transporte aéreo. Cada quien va a elegir el que quiera. Puede ser el avión, la avioneta, el helicóptero, lo que deseen. Y luego debajo de la palabra va a dibujar ese medio que usted eligió. Si usted eligió el avión, pues escribirá el avión en el cuadro de arriba y en el de abajo realizará el dibujo del avión. Luego, si en el siguiente decidió escribir la palabra helicóptero, debajo del helicóptero realizará el dibujo de un helicóptero. Pero cada quien decide qué dibujo coloca. Ahora nuestra primera actividad de esta semana corresponde a un organizador gráfico. Este organizador gráfico es muy parecido a un mapa conceptual, en el que encontramos en la parte superior o la parte más arriba el concepto más importante de este organizador. En este caso nosotros estamos trabajando con los medios de transporte aéreo. Luego nos aparece debajo de eso un cuadrito en donde nos pide decir por dónde se desplazan estos medios de transporte aéreo. Entonces nos dicen se desplazan por, nosotros debemos escribir ahí por qué medios se desplazan, ya sea por aire, ya sea por agua o ya sea por tierra. Ustedes, dependiendo de lo que hayan aprendido en el video y a lo largo de la explicación, van a colocar por dónde se desplazan. Recuerden, puede ser por aire, por agua o por tierra. Luego nos dicen, algunos ejemplos son, y nos ayudan ya con el primer ejemplo que aparece más a la izquierda, porque debajo de ese cuadro aparece un dibujo de un globo. Eso quiere decir que encima del dibujo del globo vamos a escribir la palabra globe. Luego nos aparece al ladito del cuadrito vacío otro cuadro en donde debemos escribir un ejemplo de medio de transporte aéreo. Cada quien va a elegir el que quiera. Puede ser el avión, la avioneta, el helicóptero, lo que deseen. Y luego debajo de la palabra va a dibujar ese medio que usted eligió. Si usted eligió el avión, pues escribirá el avión en el cuadro de arriba y en el de abajo realizará el dibujo del avión. Luego, si en el siguiente decidió escribir la palabra helicóptero, debajo del helicóptero realizará el dibujo de un helicóptero. Pero cada quien decide qué dibujo coloca. Ahora sí nos aparece el organizador como tal, el que debemos completar con la información que anteriormente vimos en la imagen. Tenemos entonces que este organizador nos está ayudando, nos está dando pistas con el primero y el último ejemplo. Entonces, en la primera etapa nos aparece la máquina voladora que fue creada por el señor Leonardo da Vinci. Ahora nos piden cuál es la segunda etapa en la evolución de los medios de transporte. Como pudimos observar, esta segunda etapa es el globo aerostático y debajo pues debemos escribir quién o quiénes crearon este globo aerostático. Luego nos aparece la tercera etapa, que ya sería pues la que aparezca ahí en el cuadrito. Debemos escribir cuál es esa etapa y quién fue el creador o el responsable de esta etapa. Luego
nos aparece el cuarto ejemplo, lo mismo, miramos cuál es la etapa 4, o sea, qué se creó en la etapa 4 y quién lo creó. Y lo mismo hacemos con la 5. En la 6 ya nos ayudan y nos dicen que la última etapa conocida fue la del transporte de pasajeros de manera organizada y que los responsables o las responsables de esta etapa, de que esta etapa sea exitosa, son las aerolíneas, las empresas formales de transporte de pasajeros. Número 3 es muy sencilla, nos piden responder unas preguntas de manera personal. Entonces usted debe responder. La primera dice, ¿has utilizado algún medio de transporte aéreo? Debe colocar usted si sí o si no lo ha utilizado. ¿Cuál fue? Entonces coloca sí y he utilizado tal, o no, nunca he utilizado ninguno. Luego te dice, ¿te gustó la experiencia de usar este medio? Si tú colocaste que sí y que utilizaste el avión, debes decir, bueno, sí me gustó por esto, porque me pareció muy cómodo, porque me llevó muy rápido de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Y si usted coloca no, no he utilizado ninguno, puede escribir ahí cómo cree que sería la experiencia de utilizar un medio de transporte, si le daría miedo, si le parecería muy chévere, si tiene ganas de hacerlo. Entonces usted puede colocar esas respuestas como ejemplo. Sin embargo, cada quien va a colocar la que considere correcta, porque pues son preguntas de carácter personal. Segunda pregunta dice, ¿qué medios de transporte aéreo son más utilizados en tu comunidad? ¿Tú cuál crees que es el medio de transporte aéreo que más se utiliza en la comunidad? ¿Y por qué crees que tantas personas utilizan este medio de transporte? Usted va a decir, bueno, yo creo que el más utilizado es el helicóptero porque el helicóptero es más práctico, las personas lo usan más fácil, digamos que es más accesible para todos, se puede conseguir en cualquier lugar, etcétera. Usted puede colocar la respuesta que considere es la correcta. Y finalmente, ¿qué beneficios tienen los aviones como medio de transporte? Usted va a escribir ahí qué cree que es el beneficio que tienen los aviones para las personas, o sea, por qué son buenos para transportar personas, por qué son los más utilizados y por qué tantas personas hacen uso de los aviones diariamente. La evaluación usted la va a responder de acuerdo a lo que aprendió, utilizando la cartilla, realizando las actividades y observando este video. Responde cuál es la opción correcta para cada pregunta. Recordemos que estas preguntas son de opción múltiple, pero con una sola respuesta. Es decir, que a la primera pregunta usted solamente va a encerrar una de las opciones, sea la A, la B o la C. A la segunda lo mismo, a la tercera lo mismo y hasta que realice todas las preguntas. Solamente cada pregunta tiene una sola respuesta. Esta actividad corresponde a la semana número 2 de la cartilla 5. Cuando le corresponde esta semana, usted tiene hasta el día viernes para hacer entrega de las actividades, ya sea en mi correo institucional, que aparece allí en la diapositiva y que también aparece en la cartilla, o a mi número de WhatsApp, que también aparece tanto en la cartilla como aquí en estas diapositivas o en este video. Y si usted tiene alguna dificultad, si tienen algún problema, pueden manifestármelo, profe. Yo no puedo entregar porque he estado enfermo, profe, porque tengo tal cosa que hacer, profe, he tenido problemas personales. Usted me comenta ya sea por el correo o por el WhatsApp y luego va a tener en la semana 6, en donde no hay actividades de tecnología en la cartilla, esa semana la puede utilizar para ponerse al día en las actividades que tenga pendientes, ya sea de la semana 2 o de la semana 4. Esa semana es para ponerse al día y entregar las actividades que tenga pendientes, siempre y cuando usted me diga cuál fue el motivo en que se atrasó. Usted me puede comentar qué le pasó y tendrá plazo pues hasta la semana número 6 para entregar las actividades que tenga todavía sin realizar. Muchísimas gracias a todos. Espero que el video le haya sido de utilidad y que puedan con él resolver las actividades. En caso tal que tengan alguna duda, no tengan problema en comunicármelo, ya sea por WhatsApp o por correo, y yo les estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias y que estén bien.